En comercioinmobiliario.com conocemos esta ciudad como nadie. La hemos recorrido palmo a palmo y podemos encontrar para usted el lugar perfecto para vivir o el mejor punto para su negocio. Llámenos comercioinmobiliario.com. Somos especialistas inmobiliarios. 485-2828 en Cali, Colombia. Con el patrocinio de Pizza al Paso, es Pizza al Arte, Helados Dari y Café Café, el momento del buen gusto. Una conversación con amigos, el lado humano, los puntos de vista, algo para decir. Parla con Jaime, porque hablando nos entendemos. Muy buenas noches, bienvenidos. Parla, porque hablando nos entendemos. Y esta noche hablamos con Óscar Gamboa Zúñiga. Él es la persona que está encargada por el presidente de la República como director del programa presidencial para la formulación de estrategias y acciones para el desarrollo de la población afrocolombiana, negra, palenquera y raizal. Óscar, ¿lo dije bien? Perfecto. Bienvenido. Muy buenas noches, Jaime. Muchas gracias por invitarme al programa Parla. Un saludo muy especial a la audiencia y me honra mucho de verdad estar parlando contigo. Muchísimas gracias, la honra es nuestra y la complacencia, por supuesto. Óscar, ¿usted de dónde salió? ¿Qué hizo que a usted lo pusieran a coordinar el programa? ¿Usted a quién le ganó? Mira, Jaimito, yo estudié, o mejor, trabajé en una compañía aquí en Cali hace unos buenos años, ejerciendo mi profesión de mi primer pregrado como químico farmacéutico, y fui contratado por una compañía multinacional para ejercer un cargo del nivel ejecutivo. Eso exactamente en el año 91, perdón. Lamentablemente el gerente general de esta compañía, una vez pasé las pruebas a la casa matriz de esta compañía multinacional, dijo que en su empresa un negro no podía ser ejecutivo. Nunca se me olvida un viernes hacia las 5:30 de la tarde en la oficina del director de recursos humanos de esa compañía aquí en Cali, que me dio esa noticia. Sentí que él estaba muy encartado para decírmela, permítame ese verbo hechizo, pero me tuvo que decir la verdad, que el gerente le había dado una instrucción de que en esa compañía un negro no podía ser ejecutivo. Y eso marcó mi vida porque hasta ahí llegué en el sector privado y me convertí en un luchador por los derechos del pueblo afro, pero sobre todo por construir sociedades incluyentes. O sea, no es que yo lucho para que privilegien a los afros, sino creo que es justo que los hombres negros, blancos y las mujeres indígenas, todos y todas, trabajemos para que construyamos una sociedad de hermanos. Igualdad. De igualdad. Y que al final del día, negros y blancos, indígenas, hombres y mujeres, hinchas del Cali, pero también hinchas de la América, todos y todas, nos abracemos como una gran familia. Esa es la propuesta de Mandela, ¿no? Sí. Y esa es la apuesta que hice. Y en ese trasegar he llegado donde el señor presidente de la República muy generosamente me ha encargado de un programa presidencial nuevo, que esto no existía antes, pero también pasé por ser el director de la Federación de Municipios de la Costa Pacífica. Aquí sí me perdonan los amables televidentes que hablo en primera persona, ahí me inventé la Asociación Nacional de Alcaldes de Municipios Afrodescendientes. Comencé a hacer un trabajo en Washington muy intenso con la bancada de congresistas afroamericanos, con los alcaldes afroamericanos, en fin, con una serie de actores brasileros, africanos, en la perspectiva de trabajar desde el mundo entero y obviamente desde Colombia, a ver cómo trabajamos, permítame ser tan redundante, para que construyamos sociedades incluyentes y sociedades de hermanos. Óscar, dice el nombre del programa del cual usted está responsabilizado por la presidencia del doctor Juan Manuel Santos, que es para desarrollo integral de la población afrocolombiana, negra, palenquera y raizal. ¿Cuál es la diferencia entre estos cuatro sustantivos? Nosotros somos negros. Hace unos años, y algunas personas utilizan este sustantivo
quizá de una manera peyorativa. A mí me han preguntado qué siento cuando me dicen negro. Digo, no, a mí no siento sino honra, es mi color. Pero hubo una corriente de afrocolombianos que hace unos años consideraba que decirnos negros era algo ofensivo. Sí, ofensivo. Entonces se acuñó, después de Durban, de la Conferencia Mundial contra el Racismo, el concepto de afrodescendiente, o afro de cada país, en el caso de nuestros afrocolombianos, afroperuanos. Entonces, aquí hay unas becas del ICETEX por derecho propio, por ley, para comunidad afrodescendiente. Una joven mestiza aplicó a una beca de estas, pero ella fenotípicamente no era negra. Y le negaron su beca, su crédito condonable. Ella tuteló y demostró que su abuelo era negro. Por lo tanto, ella era afrodescendiente y ganó su tutela. Entonces, una corriente de afrocolombianos consideraba que bajo ese concepto, dado que está demostrado científicamente que la vida nació en África, todo el mundo es afrodescendiente. Entonces volvamos a ser negros, o sea, escampemos en la fenotipia para proteger los derechos diferenciales. El tema de palenqueros hace referencia, yo diría, a un homenaje cultural a San Basilio de Palenque. ¿Qué son los palenques? Los palenques eran esos asentamientos de negros cimarrones que encontraron un hábitat para huir de sus esclavos, de sus amos. Pero ¿quiénes eran los cimarrones? Eran aquellos esclavos rebeldes que se escapaban hacia la montaña. Hacia la cima. Hacia la cima. Y cuando las cosas, habían condiciones, se asentaban en sitios que hoy son palenques. Entonces San Basilio de Palenque es el último, o de los últimos que queda en el mundo, acá en el continente americano. Es un patrimonio inmaterial de la humanidad declarado por la UNESCO. En San Basilio de Palenque hay lengua propia, lengua africana. Eso queda en el municipio de Mahates, en Bolívar. Y raizales son los hermanos de San Andrés, que ellos, que son raizales. O sea, nosotros no nos metan como afro, no somos raizales para significar son raizales de San Andrés. Sanandresanos. De manera que esas son esas 4 categorías, pero yo pues en cualquiera de ellas me siento bien. Parla, porque hablando nos entendemos. Con Oscar Gamboa. Parla con Jaime, porque hablando nos entendemos. Parla con Jaime, porque hablando nos entendemos. Oscar, ¿realmente se puede hacer gestión en favor de las comunidades afrodescendientes a través del programa que usted está manejando? ¿Eso tiene presupuesto, tiene posibilidades o es simplemente un escenario público estatal para empujar un poquito más duro? A ver si se consigue. Para ver cómo se consigue, y ahí están los indicadores de la gestión del director del programa. Es importante destacar que este programa presidencial, al igual que el programa presidencial indígena, fue creado por el presidente Juan Manuel Santos. Esto nunca existió antes. Esto es una novedad. Una novedad. Y el presidente Santos, y aquí tengo que destacar también que hubo una opinión importante del vicepresidente Angelino Garzón cuando se estaba creando esta figura, consideraban que es muy evidente que Colombia es un país diverso, pero que la población afrodescendiente realmente está un poco rezagada en desarrollo. Entonces lo que el presidente quiso fue crear una oficina a ese nivel que permitiera como conectar el alto gobierno con las realidades del pueblo afro. Y aquí se articula con el Ministerio del Interior un trabajo orientado a lo que tú dices, a empujar pero con criterios de eficacia. Colombia es un país que a partir de la Constitución del año 91 ha aprobado más de 60 actos administrativos para la población afro. Ahí tenemos la ley 70 que cumplió 20 años la semana pasada, decretos reglamentarios, documentos COMPES, políticas sectoriales del ministerio y entidades del gobierno. A nivel de departamento hay ordenanzas, hay acuerdos municipales, pero de verdad de todo ese menú nos encontramos que es muy poco o nada lo que se implementa. Este programa presidencial tiene la responsabilidad de empujar, como tú lo dices, repito, para que esto se cumpla. Y ahí nos miden. Tanto las altas consejerías presidenciales como los programas presidenciales no son organismos ejecutores. Conectan la oficina presidencial. Uno podría decir que son facilitadores. Son facilitadores, articuladores. Es una tragedia
para una agrupación o para un colectivo étnico, que el propio Estado tenga que ponerle quien le toque las puertas del Estado. Esto es una prueba del racismo. Eso es una prueba de racismo estructural y yo tengo que reconocer que un racismo cultural. Yo no puedo decir que nuestras leyes fomentan o inducen el racismo, porque Colombia quizás es el de los países que más legislación tiene para la población afro. Pero también yo tengo que reconocer como afrocolombiano que a nivel organizativo el pueblo afro tiene que avanzar, ser más compacto, porque la verdad hay que hacer más integralidad. Sí, más integralidad. Y ahí, como se dice vulgarmente, pues se da papaya para que el estado de cosas siga. En la medida en que el pueblo afro se compacte, se cohesione, yo creo que va a tener una capacidad de incidencia de mayor musculatura, pero también va a facilitar que la oferta del gobierno llegue de una manera más articulada y menos dispersa. Se vuelve más eficaz entonces el servicio del Estado. Hay cómo medir. Pero yo, con la responsabilidad que el cargo que ocupa me impone, tengo que reconocer que Colombia está en un déficit histórico con esta población. Hay una deuda. Hay una deuda histórica, el propio presidente lo ha reconocido. Y que, perdóneme, sí, cuando uno saca pecho con que aquí ya hubo una ministra negra, esa es la prueba de que hay una deuda grande. Así es, y sobre todo porque fue una gran novedad cuando Paula Moreno fue nombrada ministra de Cultura en el gobierno anterior. ¿Por qué tanta sorpresa? O sea, esa es la prueba de que hay cuando el general Moore, una inadecuada ausencia. Buen término, inadecuada ausencia. La verdad, esos son indicadores contundentes y de que estamos rezagados, pero repito, lo importante es que hay que mirar hacia adelante con esas realidades, incorporarlas en la fotografía del presente para prospectar un esquema de gestión que elimine o mitigue al menos esa cruda realidad. Y con esa realidad se anuncia la tercera cumbre mundial de autoridades afrodescendientes. Sí, señor. ¿Esto qué es? ¿De qué se trata? Colombia, en Iberoamérica, después de Brasil, es la nación de mayor población afro. Y en América, después de Brasil, los Estados Unidos somos el tercer país en esa condición. Cali es la ciudad en Colombia de mayor población afro y la segunda en Iberoamérica, después de Salvador de Bahía, en Brasil. Nosotros, cuando creamos la Asociación Colombiana de Alcaldes de Municipios Afrocolombianos, hicimos una alianza con la organización similar de los Estados Unidos. Y hace 2 años, con el vicepresidente Garzón, fuimos a Dakar, en África, en Senegal, asistimos a la segunda cumbre mundial y de allá nos trajimos para Colombia este tercer evento. O sea que Angelino Garzón y Óscar Gamboa tuvieron que ver con obtener la sede. Fuimos los de la gestión para que trajéramos esa sede para Colombia. Y la verdad, es una reivindicación para el continente americano porque es la primera vez que se va a hacer fuera de África. Ahí le ganamos a Angola una sana competencia y hoy la tenemos en Colombia. Es un gran desafío. Ya esta semana, no, ya el día 12. Ya estamos en cumbre, mejor dicho. Es una gran oportunidad para Cali como ciudad, porque yo le decía al señor alcalde Guerrero, quien reconozco su compromiso y voluntad de apoyar esta cumbre, de que aquí Cali tiene la sartén por el mango. De aquí van a salir cosas importantísimas de la cumbre, que tienen que dejar lecciones aprendidas para Cali, para el Valle y para el país. La idea es que se discutan y se aprueben estrategias globales que nos permitan implementar acciones locales. Yo creo que va a ser una, repito, gran oportunidad histórica y esa cumbre es el punto de partida y no el punto de llegada. Óscar, ¿quiénes han anunciado su presencia en la cumbre de estos personajes mundialmente reconocidos? ¿Es cierto que va a venir la ministra italiana negra que ha sido irrespetada en su país? Sí, es cierto. Empiezo por lo cuantitativo. A hoy tenemos aproximadamente 250 actores internacionales confirmados entre alcaldes, gobernadores, legisladores. ¿Presidentes? Y sigo por lo cualitativo, Okay. Para allá voy. Es cierto que la ministra italiana Cécile Kyenge, de origen congolés, va a estar en la cumbre. Es de verdad triste, lamentable. El propio embajador de Italia me visitó la semana pasada en mi oficina en Bogotá para ultimar detalles de la visita de la ministra y me contaba con vergüenza
vergüenza de un demócrata, de cómo en Italia han sido tan ofensivos algunos, inclusive senadores, con esta ministra, que han llegado a la desfachatez hasta de lanzarle plátanos y bananos en el propio Senado de Italia. De verdad, esto es perverso. En una sociedad que es como 600 años mayor que la nuestra, Pero bastante que eso mayor. ocurra allá y no aquí, Y no aquí. sorprende. Sorprende. Y vamos a hacerle a esta ministra un gran homenaje en Cali. Creo que ella no se imagina que a tantos y tantos kilómetros de Italia hay un puñado de colombianos y otros actores internacionales demócratas, incluyentes, que aspiramos que nunca se le vaya a borrar el cassette de lo que va a vivir en Cali, porque vamos a decirle: usted no está sola, los demócratas del mundo la acompañamos, los incluyentes del mundo estamos con usted. Y yo creo que, repito, esto va a ser una huella imborrable. ¿Cómo no mencionar a Jesse Jackson? Que lamentablemente pues va a llegar a Cartagena, porque la cumbre es Cali-Cartagena, pero motivos a veces a su voluntad le impiden llegar directamente a Cali. Jesse Jackson fue el primer negro americano que intentó llegar a la presidencia de los Estados Unidos. Demócrata. Yo creo que el Obama presidente hoy tiene una gratitud en términos de la osadía de que un negro como Jesse Jackson lo haya intentado, porque cuando se es el primero hay unas variables que no permiten que se tome una decisión tan fácil como la tomó el presidente Obama. Obama en última dijo: bueno, lo peor que me puede pasar es lo que le pasó a Jesse Jackson, lo que le pasó a Ann Sharpton, pero mire, hoy es el presidente de los Estados Unidos. Por eso Jesse Jackson, que fue el equipo de Martin Luther King, estaba muy jovencito, yo conocí en Chicago todo su álbum de registro con Martin Luther King. Es un hombre que tiene mucho que enseñarnos también como pedagogía de democracia, pero también de organización del pueblo negro en nuestro país. ¿Cómo no mencionar al alcalde de la capital de Senegal, de Dakar, el alcalde de la capital de Nigeria, de Abuya, el alcalde de la capital de Ghana, de Accra, el alcalde de Durban, Sudáfrica, que es una ciudad emblemática porque ahí se llevó a cabo la última cumbre de las Naciones Unidas contra el racismo? ¿Cómo no mencionar a los haitianos? Aproximadamente 30 haitianos que van a venir a Cali y que van a aprovechar la estadía para descubrir el busto de Alejandro Petión. Acuérdense que aquí hubo un debate intenso, que por qué sí, que por qué no. Para muchas personas, amables televidentes que no sepan, Alexandre Petión fue un militar, presidente haitiano en las épocas libertarias de Colombia, que cuando nuestro ejército, comandado por Simón Bolívar, estaba menguado por el hambre y por la falta de equipos militares, envió tropas haitianas, nos dio comida y armamento para ayudarnos a ser libres. Magnánimo benefactor, le dijo Bolívar. Pero tremendo. Y aquí me sorprendió tanta, perdónenme la expresión, tanta alaraca, que porque Cali iba a hacer un reconocimiento y que quién era Petión. Yo pregunté quién era Roosevelt para Cali, para que llamó la avenida Roosevelt. O sea, manga por hombro. ¿Sí? Me parece que Petión es afro y Roosevelt no era afro. Óscar Gamboa, en Parla, porque hablando nos entendemos. Parla con Jaime, porque hablando nos entendemos. Parla con Jaime, porque hablando nos entendemos. Continuamos en Parla, porque hablando nos entendemos con Óscar Gamboa. Óscar, hay una agenda extensa para la cumbre de autoridades afrodescendientes. Sí, pero el foco es el tema de desarrollo económico. La cumbre gira en torno a ese tema, porque de verdad yo creo que llegó la hora de que el mundo afro y la institucionalidad hagamos una pausa frente al tema. No hay derecho de que el pueblo negro nace, crece, vive y muere en zonas muy ricas, ambientalmente hablando, pero no puede ser tan fatal la situación socioeconómica. Yo estuve un par de meses encargado como gobernador de Chocó. Qué departamento tan rico, yo lo conozco toda la vida, pero qué departamento socialmente pues que tiene precariedades. Su encargatura fue el año pasado. Sí, el año pasado. El país y el pueblo afro tienen que entender de que estas dinámicas comerciales, TLCs y todas esas estrategias internacionales también tienen que arrastrar el componente diferencial. Hace 2 meses estuvimos aquí en Cali la cumbre del Pacífico, la cumbre de Alianza Pacífico, óigame bien, del Pacífico. El Pacífico colombiano es un Pacífico étnicamente hablando muy afro, pero lo que queremos es traer a valor presente todos esos acuerdos, saber cómo damos debate y nos metemos, nos articulamos con esas dinámicas. En Buenaventura no pueden seguir los nativos viendo los barcos entrar y salir como si uno fuera de ellos.
Hay que trabajar para que la gente se sienta que cuando entra un barco o sale un barco, entra una tractomula o sale una tractomula, Algo pasa con algo ella. pasa, sobre todo en el tema social. De manera que la cumbre nos va a botar estrategias globales para implementar acciones locales. ¿Usted cree que le queda tiempo a este gobierno de Juan Manuel Santos para completar una labor allí? Sí, porque es que la instrucción que tenemos es 24 horas. Y yo, de verdad, el país va a reconocer que Juan Manuel Santos es un presidente con un gran espíritu social. Colombia va a tener que revisar seriamente el tema de la gerencia pública en términos de los procedimientos. Es un país que ha tratado de blindar tanto esos problemas de corrupción que lo que ha ido es anquilosando el flujo gerencial. Se vuelve muy torpe Muy el anquilosado, accionar. muy torpe, muy lerdo. Y obviamente se nos pasa el tiempo en esas finuras institucionales y procedimentales y resulta que los recursos se han comprometido, pero muchas de las obras aún no se inician o apenas inician. De manera que ahí hay una revisión, porque repito, hay que combatir la corrupción en todos los frentes, pero también hay que revisar cómo lo estamos haciendo para que no tampoco frenemos tanto el flujo gerencial de lo público. En Parla, el momento del buen gusto con el patrocinio de Café Café. Oscar, si a usted la vida le diera una oportunidad de tomarse un café con un personaje presente o pasado, ¿a quién elegiría para hablar sobre qué tema? Con Martin Luther King. ¿Qué quisiera preguntarle? ¿Cómo alimentó ese espíritu para soportar lo que soportó, para crear lo que creó y para enseñar lo que enseñó? Y lástima que usted me puso solamente a uno. Y por respeto a la pregunta no dije que yo quería Pero tomar. si quiere haga una reunión y se toman todos un café. Me tomo un café con Nelson Mandela para que nos enseñe el perdón. Un hombre que después de 27 años de estar bajo las rejas, perdonó a los que le hicieron eso. Ese es un hombre, el Gandhi negro. Con personas así, quiero tomarme un café, 2 cafés y todos los cafés, para aprender, pero sobre todo para aplicar sus enseñanzas. En Parla, la pregunta dulce con el patrocinio de Dari. Una pregunta dulce. ¿Cómo son sus cercanías afectivas? ¿Cómo está integrada su familia? Bueno, yo soy casado con una mujer, Norma Piedad Sánchez. Tengo 4 hijos. Somos muy de familia. Yo soy de Buenaventura, Vallecaucano, en la costa pacífica. Fui de una familia humilde. Mi padre aún vive, mi madre murió hace 8 meses. Esto me golpeó mucho, la verdad. Pero la familia es lo más sagrado que uno tiene. Y yo invito a todos los hombres y mujeres de que nos encontremos más en familia. A veces uno de estos avatares lo alejan de la familia, pero la familia es lo que uno tiene. Eso es lo más preciado que hay. Los hijos estudian, todos, que es la enseñanza que uno como padre debe dejarle a los hijos. Que se formen y se eduquen para que sean útiles a la sociedad. En Parla, paso al arte con el patrocinio de Pizza al Paso. Oscar, ¿cuál de las expresiones artísticas es la que a usted más lo toca, más lo atrae? ¿Cuál es la que a usted más afinidad le genera? ¿Y quién es el artífice o el intérprete o el ejecutor de esa expresión artística que usted admira? No, a mí de lo artístico, de lo cultural es la música. Yo, de verdad, el tema de la música es la vida. La música es un estado de ánimo. La música nos lleva, nos trae, nos anima, nos deprime, pero es un disfrute y soy amigo de la música por encima de cualquier cosa. ¿Qué en su vida le ha generado una gran alegría? Indudablemente cuando nacen los hijos, porque yo siento que los hijos son la prolongación de la existencia. Es como que el relevo, cuando los padres en esas lógicas de la vida, los padres debemos irnos primero que los hijos, uno sabe que queda representado con sus hijos. Oscar Gamboa, el responsable del programa presidencial para el desarrollo de las comunidades afrodescendientes. Oscar, muchas gracias por haber estado con nosotros. Jaime, muchas gracias a ti, hermano del alma. A los amables televidentes, muchas gracias por su paciencia y lo más importante es que vamos a caminar abrazados todos y todas, negros y blancos, todos y todas, indígenas,
porque lo que necesitamos es compactarnos como sociedad y no fragmentarnos, porque así se hace muy aburrido el vivir. Parla, porque hablando nos entendemos. La próxima semana a las 8 de la noche, aquí en Telepacífico, nos vemos. En comercioinmobiliario.com conocemos esta ciudad como nadie. La hemos recorrido palmo a palmo y podemos encontrar para usted el lugar perfecto para vivir o el mejor punto para su negocio. Llámenos, comercioinmobiliario.com. Somos especialistas inmobiliarios. 485-2828 en Cali, Colombia. Con el patrocinio de Pizza al Paso, es Pizza al Arte, Helados Dari y Café Café, el momento del buen gusto. Una conversación con amigos. El lado humano. Los puntos de vista. Algo para decir. Parla con Jaime. Porque hablando nos entendemos.